aquí es donde tenemos que ver unas diferencias. Les estoy mostrando para los que conocen el Templo de la Merced, ¿no? El Templo de la Merced, como cualquier templo de los nuestros, son los lugares donde se celebra la fe de los que forman la iglesia. Y esa celebración de la fe es una celebración festiva que se hace hoy en día de una manera muy especial alrededor de la Eucaristía, pero allí se vive la fe que se tiene, o sea, quienes van al templo, dice San Agustino, lo dice, que el que va al templo a la celebración del acontecimiento de su fe es porque la tiene, porque la valora, porque la conoce, porque si vamos al templo sin conocer, lo que hacemos es destrozar las cosas que son valiosísimas, que son misterio y que son sagrados. De golpe nosotros también, los pastores, hemos ayudado cuando vilipendiamos, hacemos muy popular nuestras cosas mistéricas, es que tienen que ver con lo sagrado, con Dios, y entonces vamos sacando la Eucaristía a cualquier lugar, la ponemos en cualquier sitio, llamamos a la adoración en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. No, Humberto Eco, que es el prototipo actual de lo que es la semiología, nos enseña que los signos no hay que maltratarlos de tal forma que pierdan su valor. De golpe nosotros los cristianos, los católicos y los pastores hemos vilipendiado mucho el misterio y lo sagrado y hemos convertido el templo no en lo que le parecía a Isaías y a Jeremías, sino lo hemos horizontalizado mucho y entonces dañamos el verdadero sentido de la liturgia, que cuando veamos qué es la liturgia nos damos cuenta de la importancia y de los valor de los signos y todo. Bueno, los templos es diferente a lo que es la iglesia. En el templo es el lugar donde se reúnen los bautizados, los que conocen y tienen la fe, los que proclaman de una manera festiva su fe con los demás bautizados en forma de familia cristiana, que es la iglesia. Y por eso hay diferentes templos y muchos templos, pero no hay sino una única iglesia, porque el templo es el lugar donde se reúne la iglesia. ¿A qué? A celebrar su fe y la debemos respetar en ese sentido, ¿no? Después de mirar el templo, nosotros también tenemos que observar los miembros de la iglesia. ¿Y quiénes son los miembros de la iglesia? Pues todos los bautizados. Ese es el pueblo de Dios, esa es la iglesia. Esa es la que tiene la misión de ir por el mundo de dos en dos, llevando lo que se aprendió de Jesús. Y por eso en los Hechos de los Apóstoles se habla de que en la iglesia todos tenemos la función de ser discípulos misioneros en constante evangelización. Lo que recibimos de Jesús, que es nuestro Maestro, debemos llevarlo a todo el mundo, que conozcan. Dice el Papa Francisco que el que no tiene celo por el conocimiento de Jesucristo no sirve para ser cristiano, será un mal cristiano. Por eso nosotros no debemos esperar que sea el cura, los obispos, no. Precisamente el sínodo se reunió con toda la representación de todo lo que es el pueblo de Dios, y por eso el Santo Padre Francisco pedía que en el sínodo no fuéramos a hablar de nuestras intelectualidades y nuestras capacidades, sino que dejáramos hablar al pueblo de Dios, al Espíritu Santo por medio del pueblo de Dios, para que escucháramos qué es lo que quiere Dios de la iglesia en el mundo actual, porque ese era el deseo del sínodo, poner a la iglesia en el mundo actual como una respuesta viva y necesaria para el mundo actual. Entonces lo conforman el pueblo de Dios, lo conforman todos los bautizados. Si vamos al bautizo, que también será otra charla posterior más amplia, en el bautismo me constituyen a mí sacerdote real, y que el sacerdote real es el que da el culto, y me constituyen profeta, es el que anuncia y denuncia la palabra de Dios y el salirse de la palabra de Dios, y es Señor del universo. Eso lo hace en la Asunción. El Señor del universo es el que mejor da testimonio de la verdad, del camino, de la vida. Entonces, esa es la importancia del pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, para su administración, para su regencia, y esto exige mucho estudio, mucha humildad y sencillez, es que si hay cargos en la iglesia, son administrativos,
para poder ponerle orden a esa iglesia y al mismo tiempo para tener nosotros la certeza de que no se está equivocando. Y entonces por eso aparece el sacramento del orden, que son los apóstoles, los pastores, en el cual está el que ellos son los que transmiten la voluntad de Dios hacia el pueblo de Dios, y por ellos baja al pueblo de Dios y se hace presente el Señor en medio de nosotros. Bueno, eso es lo que es la iglesia, y ojalá nosotros hayamos entendido bien lo que es la iglesia, que es sal y luz del mundo, lumen gentium. Esas son las dos constituciones más grandes del Concilio Vaticano II, y entramos a la iglesia por medio del bautismo, que es lo esencial. Bueno, ahí queda la siguiente lección de nosotros, lo que es la iglesia. Seguiremos en estas notas.